desahogarte de Siempre Animal. Recuerda que todos los viernes antes de irte de fiesta, de reunión o de antro, tienes una cita conmigo en Siempre Animal, tu espacio favorito de cultura de cuidado animal y divulgación de la ciencia. Ahí nos vemos. Hola, muy buenas noches, amigos de Siempre Animal. Bienvenidos a este que es su espacio favorito de educación ambiental. El día de hoy nos acompañan colaboradores, el señor Gama López, estudiante de Ciencias de la Comunicación, el señor Carlos Torres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igual es un placer tenerlos aquí, y también nuestro colaborador Roberto Montero. Buenas noches, Gabriel, muchas gracias. Muy buenas noches. Todos son estudiantes de Ciencias de la Comunicación, y también tenemos una invitada muy especial, la señorita Alejandra Duarte. Muy buenas noches. Ella es bióloga, es especialista en primatología, en educación ambiental y en conservación. Es un gusto tenerte esta noche con nosotros. Es un gusto estar aquí para platicar con ustedes. Y bueno, cuéntanos un poquito, Alejandra. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cabe recalcarlo, es acerca de los bosques tropicales, de los animales tropicales, vaya. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es un bosque tropical? Creo que es algo que hay que entender antes que nada. Mira, el día de hoy decidimos hablar sobre los bosques tropicales porque es el ecosistema más rico de todo el planeta, es el que alberga la mayor cantidad de plantas y de animales, es además hogar de muchas poblaciones indígenas. Entonces hay una riqueza impresionante tanto de biodiversidad como cultural. Ahora, un bosque tropical o un bosque lluvioso se define precisamente por la cantidad de lluvia que recibe a lo largo del año. Son bosques que prácticamente todos los días llueve en diferentes cantidades, hay diferentes niveles de precipitación, pero básicamente ese es el concepto. Lluvia es un bosque tropical lluvioso. ¿Y qué pasa con la lluvia? Cuando tenemos mucha lluvia, favorece el crecimiento de todas las plantas, todas las especies vegetales. ¿Qué pasa si tenemos muchas especies vegetales? Pues tenemos muchos recursos alimenticios para la biodiversidad. Claro que sí. De hecho, hay un dato muy interesante. Realmente en los bosques tropicales no hay como tal una estación del año la cual le podemos llamar sequía. Se mantienen prácticamente los árboles muy fuertes, muy tupidos, precisamente por lo que estás comentando, que todo el tiempo, digamos, se mantiene húmedo, y esto obviamente favorece al crecimiento de los frutos, de los cuales se alimentan los animales, que más adelante les estaremos platicando. Entonces, hablemos un poco de la importancia de los bosques tropicales en el mundo. Sabemos que son pulmones para el planeta, realmente, y albergan más del 50% de especies animales a nivel mundial. Ale, ¿nos puedes comentar algo más acerca de esto? Les voy a platicar un poquito de la estructura de la vegetación, porque es importante entenderla para saber qué animales tenemos en los diferentes estratos. Un bosque tropical tenemos árboles altos, árboles medianos, árboles más bajitos, arbustos, tenemos bejucos o lianas. Entonces todos ellos se acomodan de una forma en el bosque tropical, y los árboles más altos quedan en la parte emergente, en la parte que sobresale de toda la masa de vegetación. Esta parte se llama el dosel de la selva. Selva, bosque tropical son sinónimos, entonces vamos a hablar de selva para que sea un poquito más sencillo de entender. En esta parte del dosel de la selva, la parte de hasta arriba, ahí se juntan todas las copas de los árboles, y ahí llega todo el sol se concentra ahí. ¿Y qué pasa? Si tenemos una planta y tenemos sol, ahí es donde se concentra la producción de alimento. Ahora, muchos de los animales, por lo tanto, se concentran en el dosel de la selva. Están adaptados para vivir en las alturas. Ahora, hay una coevolución o una dependencia, una interrelación entre frutos y animales frugívoros. Animal frugívoro es aquel que come frutas. Así que, por ejemplo, los monos arborícolas que están en esa parte del dosel, ellos llegan, comen el fruto, lo tragan con todo y semilla, y la semilla la llevan en su sistema digestivo. Ellos viajan muchísimos kilómetros durante el día y defecan la semilla completita, lista para germinar a muchos kilómetros lejos del árbol madre. O sea que esto los convierte en jardineros
marineros de la selva, ¿no? En el proceso de regeneración de las selvas es donde estos animales frugívoros son súper importantes. Ahora bien, algo muy interesante que hay que recalcar es que estas semillas tienen que ser digestivamente procesadas forzosamente, ya que si estas semillas son arrojadas directamente al suelo, vaya a la tierra, hay muchos animales que se la pueden comer, ¿no? ¿Vale? Así es, entonces el que un animal se lleve en su aparato digestivo la semilla le está, digamos, protegiendo y preparando para que cuando defeque el animal esté lista para germinar. O sea, aumenta las posibilidades de supervivencia de las semillas. Exactamente. Bueno, y un dato muy curioso es que en este tipo de bosques tropicales se han contado hasta 200 especies de plantas diferentes en una hectárea. Entonces eso nos habla prácticamente de este sistema biológico, el cual pues obviamente beneficia mucho a que las selvas se mantengan, digamos, tupidas y en muy buen estado. Exactamente. Ahora, ¿ustedes saben en qué estados de la República Mexicana tenemos bosques tropicales? A mi parecer, tengo entendido que, por ejemplo, es en el estado de Chiapas, eso es uno principal. No sé si en Oaxaca, a lo mejor estoy equivocado. Oaxaca son los principales, bueno, aquí en México al menos los que yo conozco. De igual forma en Centroamérica, en el Amazonas, no sé si es correcto también, es muy importante los bosques tropicales. De hecho, leía, no sé, Ale, tú me puedes comentar, que como bien decía Gabo, es el 50%, inclusive lo decían como el oxígeno del planeta. Pues muy importante los bosques tropicales para no solamente para los continentes o los lugares donde existen, sino para todo el planeta es muy importante, ¿no? Y no solo el oxígeno, la precipitación también, porque pues, recordemos que temperatura y humedad hacen propicio que el ciclo del agua se cumpla. Pero en México tenemos Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, toda la península de Yucatán, Oaxaca. ¿Qué otro estado se me está escapando? Pero ahí básicamente todo el sureste mexicano. De hecho, en toda América se extiende desde México hasta las partes bajas de Argentina. Digamos, es una extensión de bosques tropicales muy amplia y bueno, muy importante. Hay que tener en cuenta que pues viven aquí la mayor parte de insectos, el 90% de insectos del planeta sí que se encuentran en estas zonas. Al igual que de plantas y al igual que de animales. Prácticamente es necesario hacernos la conciencia de cuidar estos espacios naturales, además de que pues son pues parte cultural aquí en México. Por ejemplo, encontramos especies carismáticas, por ejemplo como el jaguar, la guacamaya, los venados, los monos, que son o eran símbolos de nuestras antiguas culturas. Entonces hay que tener eso en consideración y pues hablar un poquito más sobre esto que me causa mucho ruido, que hoy en día con tantas redes sociales no se tomen tan en cuenta o no se le dé la difusión, ¿verdad? Que en realidad lo merece. No sé si deseen agregar algo acerca de esto. Pues precisamente tenemos especies, vamos a hablar un poquito sobre los mamíferos terrestres. Tenemos muchos reptiles también, muchos fauna acuática, pero vamos a hablar de los mamíferos terrestres porque la gente que nos está viendo creo que ubica muy fácilmente al jaguar, guacamayas, venados, loros, tapir, el cuatí. ¿Qué otros animales se acuerdan? Algunos marsupiales como los tlacuaches. Por ejemplo, el teporingo, que es la especie más pequeña de conejo a nivel mundial. Aunque el teporingo no está en las selvas, pero sí es especie carismática. Carismática, sí. Exactamente. Por ejemplo, mencionaban la importancia hace rato, por ejemplo, de los mamíferos, de los monos que llevan germinando la semilla. Creo que como hemos comentado y ha comentado Ale, es muy importante la difusión, porque yo, por ejemplo, yo doy mi testimonio, yo no sabía eso sobre los monos, de que ellos llevan germinando y es cuando defecan, es cuando ya empieza la germinación correcta de la semilla, como dice Ale. Yo creo que es muy importante porque a veces tomamos muy poco en cuenta a los animalitos y solamente los vemos como un animalito más del bosque y no sabemos realmente la importancia que tienen estos animales, como lo es el mono, como bien lo es el jaguar, que inclusive recientemente me parece que encontraron un jaguar que se creía ya extinto o que ya no lo habían visto desde hace mucho tiempo. No sé si tú lo sabes, Ale. No lo sé. Ok. Bueno, en este caso yo leí la nota y era un jaguar que es de México, es mexicano, y ya tenían mucho tiempo sin verlo y pudieron grabarlo
grabarlo, ya tienen video, entonces yo les invitaría a que puedan poder ver más de estos animalitos y conocer más. Por ejemplo, el jaguar era algo muy importante para nuestra cultura como mexicanos. El jaguar era un símbolo de prácticamente como hoy lo podemos ver como las vacas en la India, así querían aquí a los jaguares, y es imposible o a veces no entendemos la importancia de estos animalitos como el jaguar y lo que representan, no solamente que es un animal y un ser vivo que tenemos que respetar, sino la representación que tiene a nosotros como país, ¿no? Ahora, un problema muy importante es la pérdida de hábitat, precisamente porque es hogar de todas estas especies. ¿Y qué pasa? Que los humanos hemos utilizado los bosques tropicales, porque a fin de cuentas son un recurso natural, pero el problema no es la utilización, sino la explotación. Cuando empieza a crecer la población de humanos, empezamos a utilizar los recursos. Sí, y entre más tenemos, más queremos, ¿no? Exactamente. Y si nos podemos acabar todo, nos acabamos todo. Así lamentablemente es la cultura, entonces sí hay que hacer conciencia. Entendamos que estas especies, bien lo comentaba Gama, es muy importante, el jaguar, cualquier tipo de especie, los monos. ¿Por qué? Porque es todo un círculo, es un proceso en el cual se ha llevado millones de años para formar lo que son los bosques tropicales. Entonces tú si quitas una especie importante como el jaguar, pues prácticamente estás quitándole al espacio biodiverso, una especie que hace que se controle, digamos, la población de otras especies por ser un depredador. Exactamente, por ejemplo, si quitamos los carnívoros, la población de venados va a subir, ¿no? Ahora, claro, si quitamos animales frugívoros, como pueden ser los monos, todas las aves, los murciélagos, ¿qué pasa? Ya no se regeneran las selvas de igual manera, porque ellos son los encargados de dispersar las semillas, claro, de toda esta vegetación. Y aquí vamos a ir hablando un poquito de la fragmentación del hábitat, porque muchas veces tumbamos la selva para poner ganado, para poner agricultura o para usar especies. Hay una tala selectiva, entonces si yo voy y tumbo todos los árboles de caoba, muy posiblemente hay un animal que estaba asociado a ese árbol y vamos a estar cambiando todo el equilibrio del ecosistema. Ale, yo te quiero preguntar, ¿qué podría pasar a nivel ambiental si se llegan a modificar de una manera muy drástica este tipo de ecosistemas? O sea, no sé, poniendo el peor panorama, que dejaran definitivamente de existir los bosques tropicales, al menos aquí en México. O sea, ¿qué podría pasar a nivel ambiental? Mira, producción de carbono es una de los servicios ambientales que obtenemos de los bosques tropicales, pero ahí también tiene que ver con el ciclo del agua que comentaba. Y hay un microclima. El dosel de la selva hace que el calor no pase. Si tú estás adentro de una selva, no es caluroso, es una cosa muy fresca. Entonces, si alteras ese microclima en condiciones de luz, de humedad, de temperatura, las plantas de abajo las afectas de algún modo, porque son plantas de sombra, muchas de ellas, porque de verdad el dosel de la selva es tan tupido que impide el paso de la luz. Pues, por ejemplo, el cacao. Muchas veces tienes selva y plantaciones de cacao en medio. Y esas plantas necesitan unas condiciones específicas de poca luz, que si tú perturbas el dosel de la selva, estás afectando todo abajo, ¿no? Si perturbamos las plantas, entonces los animales también, que dependían de esos alimentos, van a estar afectados. ¿Y nuestra vida como sociedad aquí en la ciudad, por ejemplo, también se podría ver afectada si se ven afectados estos ecosistemas? Claro que sí, porque a veces pensamos que estamos hasta acá lejos. Ajá. Y bueno, yo vivo en la Ciudad de México, no me importa que se caiga un árbol en Chiapas. Claro que sí, porque de alguna forma nosotros en las grandes ciudades demandamos grandes cantidades de materias primas para construcción, para la industria papelera, para, por ejemplo, el carbón, ¿no? Combustibles. Entonces, todo eso, ¿de dónde lo extraemos? Aquí en la Ciudad de México no tenemos ese tipo de recursos de los bosques tropicales. Agregando un comentario para Beto, me parece que si la cantidad de árboles o zonas verdes, por ejemplo los bosques tropicales, se reducen, hablabas del ciclo del carbono. Los árboles, según lo que leí, pues son como los grandes pulmones, como lo mencionaba Gabo, y había una afectación tanto a niveles en el agua, para los niveles acuáticos, ya que mientras más árboles dejan de existir o más zonas son taladas, la cantidad de dióxido de carbono que reciben los árboles es más y llegan a, como mencionaba, lianas, los manglares y todo este tipo de vegetación,
daña, o sea, filtra todo este carbono al agua, y es por eso que muchas veces vemos que miles y millones de peces se encuentran muertos, ¿no? En los ríos, se encuentran con toxinas, que eso también puede afectar, supongo que a la sociedad, porque nosotros somos consumidores de esa pesca que se encuentra en esa zona, y pues no sé si vaya en camino a lo que él comentaba del daño a la sociedad. Sí, de hecho, bueno, hay que tener en cuenta que si afectamos, como bien, repito, lo decía Gama, cada cosa es una parte fundamental, cada animal, cada, digamos, ser vivo. ¿Por qué? Porque pues se hace un efecto dominó. Evidentemente, pues por nuestra falta de cultura y respeto a la naturaleza, como bien lo decías, yo vivo aquí en la ciudad, no me importa, pues se nos hace fácil, ¿no? Este tipo de temas. Pero hay que tener muy en cuenta que si afectamos a una especie animal, afectamos todo un sistema que prácticamente viene llevándose a cabo desde hace millones de años. Yo lo recargo, a mí se me hace algo increíble, Ale, que no se tomen, digamos, de verdad cartas en el asunto con respecto a esto, que no se difunda como se debe este tipo de cuestiones, y pues prácticamente se fragmentan los hábitats, y al fragmentarse prácticamente estamos perdiendo estos bosques que son importantísimos. Es importantísimo tener en cuenta que aquí se encuentran muchísimas de las especies a nivel mundial, más del 50%. Entonces, Ale, no sé si nos podrías comentar un poquito más acerca de el impacto de la cacería, digamos, que se practica lamentablemente furtivamente en este país. Claro, ya hablamos un poquito de la explotación de los recursos vegetales, vamos a la parte de los recursos animales. La cacería prácticamente podríamos catalogarla en dos tipos de cacería. La cacería de subsistencia, que significa que las comunidades que viven en la selva necesitan una fuente de proteína, y esta proteína la obtienen de los animales. Entonces, recordemos que estamos hablando de comunidades campesinas, indígenas, que están muy aisladas, que no hay sistemas de comunicación eficientes para que ellos tengan acceso a otros recursos, y además pobreza extrema. Son como todos los factores que van sumando el hecho de que ellos salen a cazar, cazan un tepezcuintle, cazan un venado, cazan un pecarí, cazan un mono, cazan lo que haya porque hay hambre. Ahora, ese tipo de caza, mientras la población se ha practicado desde hace miles de años, y mientras la población humana sea pequeña, es relativamente sostenible. El punto es cuando esa población humana empieza a crecer, o cuando esa población humana empieza a comercializar esa carne, la demanda crece a niveles que la población de animales no puede soportar, porque su capacidad de regenerar la población no es la misma con la velocidad de la explotación. Entonces, por un lado está este tipo de cacería de subsistencia, está relativamente en un balance, porque recordemos que los humanos no los tenemos que sacar del bosque tropical, porque muchos humanos son parte de ese ecosistema. Ahora, el problema viene cuando extraemos fauna silvestre de ese ecosistema para otros fines, como la comercialización. Aquí ya entramos un poquito en temas de tráfico de especies. Ojo, tráfico significa mover a una especie de un lugar de su punto de origen a otro. Cuando hay una legislación que prohíbe porque hay alguna categoría de riesgo, entonces se convierte en tráfico ilegal. Yo puedo traer a mi perro de aquí para Chiapas y eso no es tráfico ilegal, es tráfico de una especie de un lugar a otro, nada más. Eso es muy importante porque siempre oímos tráfico y es como ¡guau! ¿No? Sí. Ahora, el problema de extraer esta fauna puede ser a muchos niveles. Número uno, zoonosis. Podemos estar trayendo enfermedades de la selva a la ciudad, o nosotros también, que es mucho más probable, podemos llevar enfermedades de aquí para allá. Y una población que a lo mejor estaba estable, estaba bien, nosotros ya la contaminamos con un virus al que ellos no están acostumbrados, no tienen anticuerpos, y sobre todo los primates, compartimos muchas enfermedades con ellos, entonces son muy susceptibles de que las poblaciones caigan precisamente por compartir. Ahora, en esta extracción hay que almacenar a los animales, no los almacenan en los contenedores más adecuados, y de Chiapas a la Ciudad de México, ¿cuántas horas pueden ser de camino? Entonces, en ese ínter, muchos animales mueren, prácticamente el 10% de los animales que se capturan llegan a la ciudad, o sea, mueren un 90%.
sí estamos hablando de que prácticamente sacándolos de, digamos, de su ecosistema natal, pues prácticamente los estás condenando a morir. Y no solo a los individuos, porque al individuo lo estás aislando, no se va a poder reproducir, no va a convivir con individuos de su propia especie, pero para tener yo aquí una cría de cualquier animal silvestre en la ciudad, seguramente tuvieron que matar a la mamá allá en el bosque tropical y a algunos miembros de la tropa en caso de animales que viven en grupos sociales. Entonces es un problema bastante complejo que muchas veces no nos enteramos. Nosotros vamos al mercado y compramos un changuito, y no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Vuelvo a lo mismo, falta de cultura, totalmente. Ahora bien, Ale, no sé si nos podrías apoyar, bueno, hay categorías de riesgo. Hay categorías de riesgo. La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza tiene 9 categorías de riesgo, de las cuales una es peligro de extinción. Seguramente todos han escuchado, claro, pero no sabemos la magnitud de qué significa peligro de extinción. Significa que la población está tan reducida que tiene muy pocas probabilidades de seguir adelante. O sea, viene ya en un proceso de extinción. Ok. ¿Algo más que quieran agregar acerca de categorías de riesgo? Bueno, yo un comentario sobre lo que decías de extraerlos, sobre su hábitat natural. Y aquí en México, bueno, para los que son de la Ciudad de México, creo que conocen a lo mejor un mercado que es el mercado de Sonora. Inclusive hay animalitos de esos, que inclusive te puedes encontrar animales muy raros que en la ciudad nunca vas a encontrar, ¿no? Y sí. que son prácticamente de esos lugares, como de los bosques tropicales. Traen changuitos, traen mapaches, traen muchas cosas. Monos arañas, y la gente a veces lo ve como dices, ¿no? Como una diversión, porque no sabe esa información de que afecta tanto el ecosistema, afecta la naturaleza del mismo animalito, porque tanto, como decía Ale, matan a la mamá o matan al macho, las crías, etcétera, etcétera. Entonces lo ven ahí, lo ven muy bonito tal vez, ¿no? Pero crear esa conciencia de que estos animalitos, todo el trayecto que acaba de hablar Ale, de las horas de traslado, del todo el cambio de clima, inclusive todo el trauma que vive el animalito, ¿no? Porque es un cambio radical. Entonces la gente a veces no entiende eso porque está muy acostumbrada a lo mejor de citatinos, entonces que tiene perros, mascotas, está muy acostumbrado a eso. Yo creo que la gente debería aparte de investigar y leer más, yo creo que también poder ir y visitar esos lugares, o ir y gente como con Ale, preguntar y que les enseñen, ¿no? Verdaderamente sobre la importancia del ecosistema de los bosques. Ahora, precisamente esto que tocas es muy importante, y qué bueno que existe este tipo de espacios, porque educación ambiental es una de las estrategias para poder mitigar el efecto de toda esta destrucción de hábitat y comercio de especies. Sí, de hecho, bueno, yo soy de la idea de que la educación ambiental debería de venir desde casa, debería de ser implementada desde las formaciones más básicas, me refiero a primaria. Digo, no se tiene esto en este país. Yo creo que es importantísimo recalcar la educación ambiental, la conservación también. Hay que tener en cuenta que todos estos aspectos van a ser en pro de nuestro país, en pro de nuestra cultura. El hecho, qué bueno que mencionas eso, Gama, de leer, es muy importante. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil. Somos una cultura que se nos hace fácil todo. Para nosotros es muy fácil destruir, pero no construir. Entonces yo creo que hay que construir los cimientos para pues formar una mejor educación ambiental, porque en realidad no existe. No sé si quieran agregar algo más de la educación ambiental. Claro que uno debe generar conciencia, ¿no?, con las nuevas generaciones para que ellos cuiden a toda esta fauna, hasta incluso la flora. Que si ven a un canario, que ven un perico, alguien vendiendo un mono, que sepa que no se tiene que consumir, porque lamentablemente esto se sigue haciendo porque se sigue consumiendo el mercado de animales. Alcen la voz, ¿no? Claro. Exactamente. Pues ya para concluir, conclusiones, ¿alguien quiere agregar alguna conclusión? Yo tengo, antes de concluir, Ale, una pregunta. Por ejemplo, en el tema de legislación,
El gobierno, no tengo el conocimiento de qué es lo que está haciendo hoy en día para evitar estas situaciones. Tú que eres la experta, ¿me podrías informar un poco? Mira, sobre sí se ha eso, regulado, ya en Mercado de Sonora, por ejemplo, no ves al descubierto este tipo de fauna, no significa que no esté, está tras bambalinas. Las redes sociales influyen mucho porque ahora no hay una dirección física donde puedas tú ir a decomisar al animal o algo así, pero sigue habiendo ese tráfico, pero hay sanciones. Las sanciones son administrativas o económicas y dependiendo del tipo de animal también van variando, pero hay sanciones para quien vende, para quien posee. Sí, porque era una duda que yo tenía, porque en temas ya de las personas que sí atrapan, bueno, o que sí detienen haciendo este tipo de tráfico ilegal, porque es ilegal, qué es cómo actúa el gobierno, y ahorita ya me dejas más claro de las situaciones, de que cómo actúa el gobierno, y yo creo que aparte del gobierno, creo que es parte de todos, ¿no? Actuar para que empecemos por uno mismo y sigamos los demás como ejemplo. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. Es un tema, como ustedes saben, muy extenso. Es un tema del cual podríamos hablar prácticamente horas, no sé si coincidan conmigo. Por lo tanto, seguramente lo vamos a volver a tocar. Nada más para informarles, Andrea Ugarte no pudo cubrir hoy el programa. Ella está haciendo, cubriendo un evento muy importante de un parlamento juvenil. Así que la próxima semana estará pues con todos nosotros de vuelta, y pues informarles que este es su espacio educativo ambiental favorito. Sintonicen la próxima semana, aquí estaremos con mucho gusto con un nuevo tema seguramente muy interesante. Muchísimas gracias a mis colaboradores, gracias Roberto, gracias Gama, gracias Charlie, gracias, y muchísimas gracias Ale por por compartir este espacio con nosotros, por compartir tus conocimientos. ¿Y algún mensaje que le quieras dar por último a las personas que nos están viendo? Pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, hagan llegar los comentarios por la página de Facebook y con mucho gusto los vamos resolviendo. Muchísimas gracias y recuerden, siempre animal. Hasta luego. Andrea Ugarte, siempre animal. Recuerda que todos los viernes, antes de irte de fiesta, de reunión o de antro, tienes una cita conmigo en Siempre Animal, tu espacio favorito de cultura de cuidado animal y divulgación de la ciencia. Ahí nos vemos.